Muy buenas noches a todos y todas las y los que nos acompañan esta noche en este tercer episodio de Las Caras de Llama, emitido acá por Hiche, todos los lunes a las 9:30. Hoy tenemos un programa muy interesante, importante, porque vamos a estar perfilando a partir de algunas características, algunos personajes políticos, a partir del tema que hoy nos refiere, que es la victimización en el poder. Esto también a partir del reciente conflicto que a partir de la polarización que se está generando nuevamente en el país y a partir también del análisis del discurso que podemos percibir nosotros como mujeres en la coyuntura política. Hoy nos acompaña Sharo Fernández, tenemos también a Magali Bianca, a Mayra Paz, y como siempre también a nuestro querido amigo Wilmer, que está en la parte técnica, y en unos minutos, por algunos problemas, no se pudo conectar nuestra compañera Brisa, pero en algunos minutos lo hará y la vamos a tener también presente. Bueno, vamos a iniciar hoy con algunas preguntas que nos interesan y creemos que son aportes importantes en el desarrollo cotidiano, social y en las reflexiones también que se pueden generar actualmente. ¿Qué pasa en el discurso político? ¿Cuánto es que ha evolucionado el discurso de los políticos, de las mujeres en la política? ¿Cómo es que a partir del discurso político se genera también un grado de victimización? Entonces vamos a partir por uno de los personajes más polémicos, que en los últimos años ha sido uno de los personajes también que ha sido visto desde la esfera mundial, o sea, lo conocen exteriormente, el famoso Evo Morales, que a partir también del discurso genera crítica, genera incluso simpatía por sus partidarios y también por otros personajes políticos. Pero ¿qué pasa con Evo Morales? ¿Cómo es que él genera a partir de su condición social, condición racial también, un grado de victimismo? ¿Habrá victimismo en el discurso de Evo Morales? Para eso tenemos a Magali Bianca, que nos va a hablar un poco de Evo Morales a partir del análisis que ella ha realizado en el discurso de Evo Morales. A ver, Magali, ¿tú qué opinas sobre este personaje? Hola, buenas noches a todos, a todas. Y bueno, yo creo que el tema que hemos escogido hoy es, digamos, provocativo, ¿no? Porque estamos analizando el tema de la victimización en un poder, en un contexto donde hay múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y aquí a lo mejor también voy a matizar un poco de lo que yo sé del tema de la víctima en una perspectiva de derechos humanos, al finalizar un poco mi intervención. Respecto al discurso de Evo Morales, ¿no? Esta mañana justo había una entrevista sobre el tema de las corrientes que estaban al interior del MAS, y pues yo creo que una de los discursos más utilizados por Evo Morales es el tema de lo indígena, ¿no? El indigenismo como un recurso para victimizarse, y el indigenismo es, de alguna manera, una manera de expresar lo que llamaban el memorial de agravios, ¿no? Que durante 500 años y se repite, ¿no? Pero esta utilización del indigenismo, de los 500 años, de la situación de discriminación, racismo que han vivido los pueblos indígenas, todo este discurso, digamos, tenía una dimensión interesante en un indigenismo a lo mejor previo al poder, digamos, ¿no? O sea, es previo a que el MAS entre al poder, había una ala indigenista que promovía este tema, ¿no? Sin embargo, cuando el MAS entra al poder y el Evo se posesiona, tratando de redimir esos 500 años, haciéndose incluso como una especie de heredero de esa lucha indígena, ¿no? Creo que ahí realmente ya comienza otra dinámica de ese discurso que tiene que ver con cómo el poder, el Estado, utiliza esa narrativa de los 500 años,
¿no? Para, pues, consolidar un liderazgo sentado en Evo Morales, que en gran parte es un liderazgo basado en esa victimización histórica, ¿no? Un segundo elemento que debemos tomar en cuenta es que Evo Morales, digamos, se plantea, se posiciona en un lugar de víctima también para identificarse con los movimientos indígenas, ¿no? Los movimientos indígenas que no han estado presentes en la fundación, movimientos indígenas que han estado excluidos históricamente y que es ahora el momento de la inclusión, ¿no? Y entonces eso se enlaza muy, muy hábilmente con un término que se llama la reparación histórica de los derechos indígenas, ¿no? Entonces creo que ahí nuevamente el MAS hábilmente se enlaza con esto que ya está inscrito en las narrativas de nuestros abuelos, me incluyo, porque este tema de la violencia colonial, de los abusos, es algo que nosotros de generación en generación cargamos, ¿no? De hecho, con mi hermana, ella siempre decía, ¿no? Muchas veces las mujeres aymaras, pues de alguna manera cargamos todas esas generaciones, ¿no? De mujeres que han sido abusadas, violadas, nuestras abuelas, ¿no? Entonces, ahí hay un grado de conciencia de esa violencia, ¿no? Entonces, es muy fácil cómo el poder puede utilizar esa narrativa que está inscrita en nuestra memoria para ponerlo al servicio de la edificación de un liderazgo político partidario, netamente partidario ahora, que tiene su lugar en Evo Morales, ¿no? Entonces, esos son los elementos que yo podría plantear, ¿no? Sobre Evo Morales. Y ahora, ¿qué pasa con Evo Morales? Hay otro elemento para analizar. Él ahora pasa de víctima a victimario, ¿no? Ahora es quien cobra justicia, ¿no? Por lo que pasó. Y eso es lo que realmente preocupa, porque la víctima real, porque cuando el poder, el político, se encarama como víctima, se excluyen, de alguna manera se encubren las verdaderas víctimas, ¿no? En el caso concreto de lo último que hemos vivido, que son las víctimas, por ejemplo, de Sacaba y Sencata, que son ellos, ahora sí les digo, los verdaderos sujetos de la reparación, ¿no? Es muy fácil hablar por otros, ¿no? Y aquí no es la carne, no es el cuerpo, no es la psicología de Evo Morales la que estaba en juego en la masacre de Sencata, ¿no? Eran de las familias de Sencata. Entonces yo creo que incluso nos han robado esa capacidad de indignarnos, y creo que no hay una reparación cuando el propio poder es quien se apropia de esa lógica de víctima-victimario, ¿no? Cuando el poder se asume como víctima, como hizo García Linera con ese artículo Odio al Indio, después de que salió Evo Morales cobardemente del país, entonces ahí lo ha puesto en calidad de víctima. Entonces, el mundo en América Latina, la izquierda latinoamericana, considera, ¿no?, en su paternalismo, que Evo Morales es la víctima. Y con eso está encubriendo a las verdaderas víctimas. Y con eso está negando la reparación. Y ahí voy a entrar al tema de derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento jurídico de la víctima? El fundamento jurídico de la víctima es la reparación, ¿no? Cuando uno se constituye víctima, tiene una categoría legal, social, económica y política que le permite exigir una reparación justa, una reparación integral a los daños que ha sufrido. Cuando hablamos de justicia, no solamente tenemos que hablar de justicia en términos de procedimiento legal. Cuando hablamos de justicia, tenemos que hablar esencialmente de reparación de esos daños, ¿no? No tiene sentido hablar de justicia si no logramos reparar a las personas por el daño causado. ¿Quién repara? El Estado. El Estado repara, ¿no? Independientemente del gobierno que esté. Y fíjense, ahora con esta lógica de la persecución política, lo que está haciendo también el Estado es eludir sus responsabilidades de reparación con las víctimas. Yo no he sido, fueron ellos, y yo como Estado me olvido de las víctimas. O sea, es muy grave lo que está pasando con este discurso de la victimización. Nos permite develar estas grandes falencias, ¿no? No es el gobierno, es el Estado quien es violador de los derechos humanos, ¿no? Independientemente del gobierno que esté, está obligado a reparar esos daños. Y yo creo que esa demanda justa de las víctimas reales que necesitan esa reparación tiene que salir a la luz, ¿no?
pues haciendo una crítica también de la labor de la justicia, ¿no? Creo que ahí es necesario tomar una posición. No es suficiente pedir justicia si no exigimos una reparación integral a las víctimas, ¿no? De Sencata, de Sacaba y a las múltiples víctimas del pasado, ¿no? Pensemos en los hechos del TIMNIS y otras múltiples víctimas del Estado que ahora están encubiertos para esta lógica de la victimización, ¿no? De las mujeres que día a día sufren violencia, ¿no? Creo que he agotado mis 8 minutos, así que doy la palabra a los demás hermanos. No, falta todavía, falta harto. Pero creo que algo que me pareció interesante que tú has dicho que nos han robado la capacidad de indignarnos, incluso nos han robado la capacidad de cuestionarnos, porque el hecho de cuestionar el conflicto es cuestionar al más, pienso, ¿no? Desde el lado del golpe. Cuestionas el golpe y ya automáticamente no tienes derecho a indignarte porque simplemente te burlas de las muertes, no estás a favor de la justicia. Entonces, creo que lo que ha pasado con el MAS y algo interesante que has dicho es que, claro, parte de estos 500 años de dolor, de sufrimiento, de sometimiento, parte de ahí, creo, un sentimentalismo que el MAS se ha encargado de recoger, ¿no? Y ahora con el conflicto creo que hay tanto sentimentalismo, emociones, regionalismos, que alguien, un actor, una mujer, un hombre, un político, una política tiene que recoger y tiene que saber coger, ¿no? Y claro, como estrategia política tienes que saber cómo usarlo y creo que el MAS lo está sabiendo apropiarse de este discurso de forma tal que cuando cuestionas incluso, cuando cuestionas al MAS, no es como cuestionar todo el conflicto y cuestionar a todos los asesinados, porque se han puesto al nivel, ellos mismos se han puesto al nivel de los muertos, ¿no? Es como que ellos como víctimas y los otros como víctimas tienen el mismo peso y eso es también un problema de esta polarización a partir de la victimización. Gracias, gracias Magalí. Ha sido bastante interesante. Yo creo que también hay un discurso no solamente victimista desde el lado indígena, indio, aymara, ¿no? Que se usa en la política, que se sabe cómo usar, el MAS lo ha hecho muy bien, pero también hay un lado victimista a partir del ser mujer, ¿no? Del ser madre, del ser, no sé, eh, de ser en todo este sentido, incluso machista de la configuración de la mujer. Y a partir de ahí yo quisiera un poco hablar sobre Yanine Áñez, ¿no? Y aquí está Mayra Paz, que pienso que con un enfoque mucho más feminista, porque ha habido también un debate en el feminismo con respecto a Yanine Áñez, sí, indignarnos por lo que les pasa. ¿Es sororidad? ¿No es sororidad? Los feminismos deberían tener algún tipo de empatía por Yanine Áñez. ¿Cómo es que Áñez está utilizando también su condición de mujer para configurarse como víctima? Mayra. Gracias, Cuya. Me parece importante, no como recordar, pero sí importante refrescar, porque muchas veces las personas, por todo lo que está pasando, por la situación de tensión tan grande en la que estamos en el país, de que capaz hay otro golpe o hay más hechos de violencia, y se olvida lo que ha sucedido recién, ¿no? El 2019 no es algo que ha pasado hace 10 años atrás o algo así. Yanine Áñez, antes de constituirse como, bueno, vamos a nombrarla como presidenta, autonombrada o como quieran, no estaba en el espectro político de nuestro país, no era visible, no era como, sí, la ubicamos, era senadora, no. Cuando la han puesto ahí, porque la han puesto, recién nos hemos enterado de su nombre, recién nos hemos enterado de dónde venía, qué hacía, etcétera. Entonces, desde el principio, Yanine Áñez entra a ser una pieza en este juego de poder, ¿no? No es protagonista, en ningún momento es tomadora de decisiones,
el tiempo que ha estado como presidenta en su sesión constitucional, lo voy a poner entre comillas, igualmente no ha sido ella quien ha estado a la cabeza del país, han habido poderes, personas con intereses concretos quienes han estado manipulando todo esto detrás de ella y ella era solamente la cara, ¿no? Eh, entonces, dentro de todo este juego, como Magali lo planteaba en este análisis de Evo, que pasaba de víctima ahora a victimario, Janine casi que podríamos decir que es un poco al revés, ha pasado de victimaria a víctima ahora, siendo que durante Hola Mayra, creo que se fue Mayra. Bueno, vamos a arreglar algunos problemas técnicos. Creo que Mayra se tuvo que ir. Ah, ya, volvió. Hola. Mayra, Hoy, te perdí. perdón, mi internet, lo Ya estaba siento. yo ocupando tu lugar para hablar de años. No, otra Dale, sí. autonombrada, ya. Ya. Em, Dale. desde dónde se cortó, perdón? Hace como tres Todos, minutos. ya. No. Fue muy cortito el tiempo que te fuiste. Bueno, decía que 3 durante el segundos. tiempo Dale. que Áñez estuvo como presidenta del país, se han dado sucesos de corrupción muy grandes, nepotismo, etcétera, etcétera. Ella ha otorgado impunidad a policías y militares para que suceda todo lo que ha sucedido en Sacaba, en Sencata, en Ovejuyo, ¿no? Entonces, ahora básicamente se sostiene desde su ser mujer para plantearse como víctima. Y como bien lo mencionabas al principio, al feminismo, a los feminismos, a las feministas, se nos exigía, ¿no? Porque era muy cerca del 8M que la habían detenido, que por qué no estábamos defendiéndola o saliendo a hablar por ella. Y no es la lógica, por lo menos desde el feminismo que yo practico, en el que yo milito, no vamos a servirle y hacerle el juego a mujeres que han pactado con el machismo, mujeres que negocian con los violentos, con los machistas, con los racistas. Entonces, no se puede en ese caso ser sorora con una mujer que ha sido victimaria de hermanos, hermanas que han salido a pelear por sus derechos, a buscar dignidad, a pedir justicia para todo el país, ni siquiera a título personal. Entonces, en ese sentido, y además porque ahora Janine Áñez tiene muchos privilegios. La vemos en la cárcel con la ropita así, como que se está enfermando. Ya, es toda una fachada que este papel de víctima en el que las personas, estos políticos, políticas de turno, siempre se van a poner. Cuando se los detiene, uy, se enferman. Cuando se los detiene, ay, no sé qué les pasó, pero antes son detentadores de poder únicos y tienen privilegios. Janine Áñez tiene toda la plata suficiente para comprarse, porque en la cárcel se compran espacios dignos para que tú puedas dormir en una cama, puedas tener muchas cosas, muchas otras cosas que otras compañeras que están presas ahí junto a ella, sea en Obrajes o en Miraflores, no tienen. Muchas de esas compañeras realmente son mujeres a las que se les ha encerrado sin el debido proceso y están años de años en ese sistema judicial. Entonces, si esas hermanas que están ahí antes de que ella estuviera y muchísimos años atrás no tienen justicia y no se ha logrado nada para ellas, ¿por qué nos vamos a desgarrar las vestiduras por Janine Áñez, que es una privilegiada y es una mujer que ha pactado con el machismo y con todos los masacradores y con todos los racistas del país? ¿No? Entonces ahora igualmente esta figura de víctima le está sirviendo a toda esta derecha fascista del país para que se acentúe
ese discurso de que en nuestro país había un vacío de poder, de que en realidad ellos han peleado contra el dictador, contra el amo, contra no sé quién, y ahora esta pobre mujer es nuevamente víctima de este tirano que a pesar de estar lejos sigue ejerciendo poder, etcétera, etcétera. Todo esto también configura dentro de todo este juego que hace mucho tiempo atrás están tratando de instalar y ya lo han instalado, ¿no? Porque hay muchas personas que se comen el cuento y salen a marchar, a protestar y no sé, a rezar. Ojalá ahora vayan a rezar a la cárcel para ver si se logra algo. Entonces, me parece a mí que la figura de víctima de Áñez como mujer no corresponde porque no es víctima, ¿no? Solamente se está agarrando de este su rol de mujer para parecerse, para ser víctima, siendo que ella en todo el tiempo de que ha estado en la presidencia, ser mujer o ocuparse de los feminicidios o siendo la segunda mujer en la historia de nuestro país en sucesión constitucional que ha accedido a ser presidenta, no ha puesto realmente la figura de las mujeres bolivianas como algo importante o algo que haya marcado realmente historia, ¿no? De que, ah, sí, con ella como presidenta las mujeres hemos tenido esto o tal otra cosa, ¿no? Ha sido solamente una ficha dentro de todo el juego de la derecha fascista de este país. Gracias, Mayra. Creo que igual que, que Evo Morales tienen algunos contrastes, pero también tienen algunas similitudes con respecto al uso de su persona, de su caracterización personal para referirse a ellos como víctima, ¿no? Y creo que es interesante esto porque creo que Evo Morales necesita de Áñez y Áñez necesita de Evo Morales porque ambos necesitan ponerse debajo de los brazos de la población, ¿no? Contraria, ¿no? Evo Morales necesita ponerse debajo del brazo de los masistas para sentirse como víctima, pero para eso necesita un victimario y ese victimario es la derecha, todo este imperialismo norteamericano, etcétera. Y Áñez también necesita de un victimario, ¿no? Y para ponerse debajo del brazo de los movilizados en los pititas, ¿no? Entonces, ambos necesitan de un victimario y creo que a partir de ahí también se configura una idea de jerarquización muy mal hecha, una teatralización de Evo Morales y de Yanine Áñez llorando, Evo Morales triste, afligido, después del golpe, ¿no? Botado ahí con su celular y Áñez ahí dormida en la cama, ¿no? Es como una imagen que necesitan vender sí o sí para sentirse o para que se los vea como víctimas. A ver, vamos a ir un poco ya con esto, con lo que es Eva Copa. Hay en su discurso también un discurso victimista. Creo que el victimismo se usa en diferentes niveles, en diferentes formas. Es tan fácil de adaptarse al discurso político. Con referencia a Eva Copa, ¿tú qué opinas, Sharon? Gracias, Cuya. Bueno, todo lo que han dicho me ha hecho pensar muchas cosas. Quiero, antes de hablar de Bacopa, referirme un poco a los términos, porque ¿quién es la víctima? ¿Qué te hace una víctima? ¿Qué es victimización? ¿Quién es el victimario? Existe esta rama incluso de la criminología, me parece, no estoy muy segura, pero sé que es una rama que se dedica al estudio de esta condición, que es la victimología, ¿no? Y está siempre ligada a los derechos humanos, está siempre ligada a situaciones de opresión. Entonces, en este sentido, en la crisis que se vivió en 2019, las víctimas, los grupos de personas que han sufrido opresión, que han sido víctimas de una masacre, que han perdido sus familias, etcétera, son las familias de Sacaba y Sencata. Bajo esta mirada, muy poco podríamos decir de la posición de víctima de Evo Morales o de Yanine Áñez o de
Eva Copa, a quien voy a comentar. Entonces, creo que decir víctima en este tiempo es un término que se apunta de repetición, se vacía de sentido. Entonces, ya no entendemos propiamente lo que es una víctima o en qué condiciones o en qué contexto se puede ver a alguien como víctima. Ahora, no quiero decir con esto que una persona que sufra un trauma de arresto, de cambio de contexto, de enfermedad, ese tipo de cosas que también son detonadores de trauma. No quiero menospreciar esto, ¿no? Pero quiero que tengamos presente que la victimología y la victimización de los pares, todos estos términos se refieren a poblaciones que han sufrido trastornos, que han sufrido daños en sus derechos humanos, también relacionados con la opresión. Entonces, para no prostituir el término de víctima como lo hacemos en este tiempo, ¿no? Incluso en el lapso de la crisis de 2019 había este peyorativo de víctima. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, lo he escuchado muchísimo, como una manera de disminuir, de despreciar incluso la condición de lo que estaban viviendo las familias en Sencata y Secaba. Y para mí, ahí cuando entramos a espacios en los que no vamos a tomar en cuenta la humanidad del otro, ahí ya estamos perdiendo mucho como sociedad. Ahora, acerca de Eva Copa, sí, para mí es interesante, se puede dibujar una línea de tiempo de la participación de Eva Copa desde la crisis de 2019, porque en el momento en el que Eva Copa asume la presidencia de la Asamblea, se enfrenta a muchas cosas. De alguna manera, incluso hay una denuncia de ella por maltrato psicológico dentro de su posición de presidenta. Entonces, ahí ella se declara como la víctima de estos procesos en contra de su persona, pero aún así, digamos que lleva el proceso. Entonces hay un antecedente ahí de haber sufrido una situación, pero en ese momento de la crisis ella no capitaliza o usa, digamos, desde el poder esta suposición de víctima. No era la bandera con la que se presentaba. Eso me parece interesante, porque de todas maneras en un espacio político, lo que sea que te dé rédito, lo que sea que te capitalice apoyo, siempre es usado en ese sentido. Ahora, yo creo que ha sido un momento muy crítico. Creo que Eva Copa no estaba en una posición en la que podía calcular una utilización de esta situación, ¿no? Pero bueno, con ese antecedente, en ese tiempo, hacemos un salto a todo lo que ha significado la presencia de Eva Copa durante la época de crisis y lo que se ha logrado, ¿no? De alguna manera se ha pacificado, entre comillas, el país, y de esto se atribuye todo el crédito a Yanine Áñez, no despreciando, pero haciendo a un lado la participación esencial de Eva Copa en ese proceso. Pero bueno, vivimos eso y hacemos un salto a cuando Eva Copa decide lanzar su candidatura como alcaldesa. Y ahí creo que sí ha habido una conciencia de que la calidad de víctima del MAS le podía dar un rédito político. Entonces, ahí Eva Copa era la mujer aymara despreciada por las élites masistas, que tenía que encontrar un espacio para lanzar su candidatura. Entonces ahí no sé hasta qué punto se puede decir que ella ha manipulado esto, porque lo que pasó es que definitivamente no le dieron el espacio y entonces tuvo que encontrar otro. Pero podríamos decir de todas maneras que ha habido un uso de esta condición de víctima en lo político. Y finalmente Eva Copa termina lanzando su candidatura, pero se aleja de este perfil de víctima, y toda su candidatura va a repetir la palabra valiente, 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 valiente. Y la canción, yo soy valiente, somos valientes, toda esta palabra viene a ser el eslogan de la campaña, ¿no? Entonces me parece interesante que de alguna manera, de haber sido la víctima
o de haberse presentado como la víctima de las élites masistas, que eso no se puede negar, se ha presentado después como Eva Copa Valiente. ¿Por qué? Porque había esta situación a priori. Entonces creo que aunque no podemos situar desde mi perspectiva a Eva Copa como una mujer que victimándose ha tenido un rédito político a la manera de Evo Morales, a la manera de Yanine Áñez, creo que así sí ha tenido un giro interesante al manejar esa narrativa que obviamente la ha beneficiado y de la cual creo que es consciente. Y finalmente voy a cerrar con una apreciación sobre lo que es la polarización hoy. Creo que es muy difícil en este momento cuestionar el golpe, cuestionar a Yanine Áñez, sin que, o no caer en esta narrativa de que Yanine Áñez es la última, la más grande víctima de todo lo que está pasando, sin que automáticamente te pongan del otro lado. Entonces, para mí, el lenguaje de la víctima desde el poder, que estando en el poder se posiciona como quien ha recibido las agresiones y la opresión, es un arma para la polarización, alimenta la polarización y está pensada en esos términos porque significa un rédito político. Eso. Gracias, Sharon. Bueno, aquí hay como elementos muy, muy interesantes. Creo que hace falta posicionarse ahorita como víctima porque en un momento en el que ya ha decaído toda la estructura que habías configurado en el poder, necesitas alojarte de alguna forma en un discurso en donde tú no seas la culpable, y creo que eso ha pasado mucho con el MAS, ¿no? En el gobierno de Evo Morales, Evo no era culpable, ¿no? Los culpables eran los otros por las acciones que hacía Evo, ¿no? Si Evo decía cualquier cosa, no sé, machista o inapropiada y lo cuestionábamos, ahí había una preferencia de ser víctima antes que culpable, entonces era racismo cuando se le cuestionaba, ¿no? Como que se busca también ese espacio, esa configuración de cómo eres como político. A ver, Magali, ¿tú algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar de las hermanas? Sí, definitivamente concuerdo con Charol en el sentido de que hay que cambiar el lenguaje, ¿no? Cuando nosotros nos instalamos en un lenguaje de golpe o en un lenguaje de fraude, pues estamos entrando al juego, digamos, de este lenguaje polarizador, ¿no? Y siento que es necesario construir nuestras propias palabras, ¿no? Justo ayer hablaba con un hermano de Cochabamba y él decía, no, necesitamos nombrar las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho sentido porque yo siento que, digamos lo que digamos en el lenguaje, terminamos capturados, ¿no? No sé, Charol, podrías tú decir más de eso, pero yo siento que es necesario nombrar de otra manera las cosas, ¿no? Más allá del tema del golpe, más allá del tema de la cuestión del fraude. Y yo creo que también en ese lenguaje entra mucho este tema de la justicia. Y además, en ese sentido de la justicia, yo creo que tal vez en ese sentido disiento un poco de Mayra, en el sentido de que bien, sí, podemos decir todo de Áñez, pero yo siento que hay una justicia que está muy mal, ¿no? Que ha jugado en una anterior gestión a la jugada de persecución política del gobierno de Áñez y ahora está jugando a la persecución política de los masistas contra el régimen de Áñez y ahorita pues, no hay una credibilidad y creo que eso se está normalizando y eso es muy, muy grave, ¿no? Creo que no deberíamos permitir una justicia que se parcialice. Creo que eso no va a permitir justo lo que estamos buscando, que es justicia, ¿no? Entonces creo que ahí es muy complicado, ¿no? Es necesario también ver cuál es el papel y creo que más allá de pedir el castigo de uno al otro, necesitamos realmente pensar en esta idea de la reparación que dije al inicio, o de la justicia, o cuál es el sentido de justicia que queremos, ¿no? Yo creo que ahí también es como importante plantearlo. En esto que mencionas, Magali, yo creo que sí, es importante reflexionar sobre cómo nombramos, porque
Yo recuerdo que en 2019 las manifestaciones en las calles que estaban plagadas de la bandera tricolor salían en nombre de la democracia y ahora salen en nombre de la justicia. Y para mí es una manera muy manipuladora, muy eh, astuta de usar estos términos cuando sabemos que se están defendiendo posiciones políticas. Obviamente no quiero decir que todas las personas que, yo sé que hay personas que en 2019 han salido convencidos de que estaban defendiendo pues, la democracia y que hoy hay gente que realmente le preocupan los derechos humanos y cómo se está usando la justicia como un arma de venganza, de ajuste de cuentas, yo qué sé. Yo sé que existen estas personas que son parte de estos movimientos, pero eso no significa que el centro sea una batalla política, casi una pulseta de medir fuerzas, de quién es más víctima, o a quién se ha victimado más, o quién tiene más muertos, por último. O sea, cuando ya empezamos a hablar en estos términos, perdemos mucho de lo que posiblemente podríamos construir. Yo creo que la crisis de 2019 nos ha significado un retroceso tremendo en nuestro entendimiento como sociedad de estos términos: democracia, dictadura, justicia, equidad. Todo esto ha sido un retroceso. Ni siquiera podemos decir que estamos construyendo ahora. Y en esos términos de pensar como nombremos, de pensar lo que significa cuando levantamos palabras, creo que no vamos a ganar nada si seguimos posicionándonos de un bando o de otro. Estamos alimentando lo que beneficia a la clase política. Entonces, nos toca encontrar espacios donde nos asombren, nos molesten, nos resuenen todo tipo de desigualdades, todo tipo de manipulaciones, porque eligiendo un bando, lo único que hacemos es hacer a Evo Morales mucho más fuerte, y lo mismo del otro lado. Creo que Mayra, creo que quiere decir algo. Mayra. Yo creo que es importante, si bien tampoco estoy de acuerdo con esta polarización en la que nos llevan y nos traen desde hace mucho tiempo atrás, de o eres esto o eres el otro, o si hablas de esto entonces estás en el otro lado, o si no hablas de esto estás en el otro lado. Me parece importante también no negar lo que ha sucedido en nuestro país. Visibilizarlo y denunciarlo es importante desde mi mirada, muy personal. Y sí creo que existen muchos matices en este posicionamiento. No es que yo al hablar y decir que yo no, personalmente, yo no iría a defender a Áñez ni a pelear por ella, me estoy posicionando como masista o viceversa. ¿No? Me parece que hay muchísimos más matices de posicionamiento en todo esto, y creo que eso es importante también para la sociedad, para el país en general, que podamos hablar de eso sin miedo, porque nos están quitando muchas cosas, nos están quitando palabras, nos están quitando muchas posibilidades de todo. Entonces, yo personalmente sí hablo de golpe de Estado, porque a mí, en mi análisis, desde lo que yo he visto, desde lo que yo he vivido, ha habido un golpe de Estado. Y no por eso me estoy posicionando como masista o algo parecido, ¿no? Entonces, me parece importante verlo. Sí creo que Áñez no es víctima, me sostengo en eso, pero no con eso estoy diciendo que no merezca justicia. Se tiene que hacer el debido proceso, tiene que seguirse todo lo que se tenga que seguir contra ella por la vía legal. Lamentablemente no se le está haciendo un juicio de responsabilidades por lo sucedido en Sacaba o Bejullos en Cata. Se le está acusando por haberle quitado a Evo Morales, entre comillas, el poder. Ni siquiera ha sido ella, ha sido una mesa de tipos hablando en la Católica y decidiendo qué iba a pasar con nuestro país. Exacto. Ella ha sido solamente utilizada. Sí que se debe seguir el debido proceso, ¿no? Y en todo caso, si va a sufrir retardación de justicia o algo,
Bueno, yo por lo menos desde mi lectura y desde lo que he vivido con otros compañeros y compañeras a quienes he acompañado en procesos de privación de libertad, sé que no va a ser algo personal contra ella. En nuestro país hay muchas personas, hombres, mujeres, indistintamente de su género, que no viven justicia desde hace muchos años atrás, no solamente desde que ha estado Evo Morales o Yanine Áñez, sino hace muchos años atrás, 20 años atrás, muchísimo más, porque nuestro sistema judicial es un desastre. No existe la justicia acá, ¿no? Entonces, va mucho por ahí. Me parece importante también ponerlo en la mesa y por lo menos desde mi posicionamiento personal me parece importante no perder de vista todas esas cosas para que realmente haya reparación para las personas que han sido realmente víctimas de todo lo que ha sucedido acá. Se han perdido vidas, ha habido personas a las que se les ha arrebatado la vida. Y eso no tiene vuelta atrás, la vida es el bien mayor y se les ha quitado a las personas. Entonces tiene que haber reparación para ellas. Y lamentablemente en todo este show que está habiendo de Áñez encarcelada o el otro, no se está buscando reparación para las víctimas. No es de lo que menos se está hablando y eso es lamentable, es muy lamentable. Gracias, Mayra. Tenemos acá a Brisa. Eh, bueno, estábamos hablando sobre estos actores políticos, mujeres, hombres, que a partir de su discurso politizan también, ¿no? El conflicto y ellos se hacen pasar por víctimas en un momento en donde las verdaderas víctimas no están siendo resarcidas, no se está cubriendo también sus necesidades actuales, ¿no? Brisa, bueno, hemos hablado de Evo Morales, hemos hablado de Yanine Áñez, hemos hablado de Eva Copa, pero acá también hay un personaje importante también que ha aparecido incluso en el documental de Fue Golpe como víctima, ¿no? O sea, incluso han hecho todo un video en donde ella se veía como víctima y humillada, golpeada, etcétera, que obviamente está mal, se descalifica, pero ponerse al nivel también de los verdaderos afectados en esta crisis es pues un poco como que te enoja, ¿no? Brisa, ¿podemos hablar un poco de Adriana Salvatierra? Sí, muy buenas noches, Sharol, Koya, Magalí, Mayra, y a la audiencia que nos acompaña en Hicha. Sí, bueno, comparto todas las posiciones que se han planteado por cada una de las que han comentado en el día de hoy respecto a Yanina Áñez, eh, respecto también a la situación de Evo Morales, etcétera, y Eva Copa. Comparto en la mayoría de los criterios. Sin embargo, creo que hay aspectos que tal vez están, tal vez quedando muy sueltos, pero sí es importante precisarlos, ¿no? Eh, una vez más, se está jugando y se está predisponiendo una vez más a las organizaciones sociales a entrar en este juego político, eh, como se está haciendo ahora, ¿no? O sea, y es por eso que de alguna forma ciertos sectores sociales deslegitimizan el movimiento de las organizaciones sociales, como ha habido la marcha, por ejemplo, del día de hoy, ¿no? Y ha habido una confrontación incluso de unos que en realidad sí están de acuerdo por respaldar todo un proceso de justicia ante las víctimas de Sencata, de Sacaba, pero también las víctimas del otro régimen, porque en el caso de pedir justicia, no se puede pedir justicia solo para unos porque tengo cierta inclinación política y quedarme pasivo, silencioso ante también la situación política y coyuntural que se ha dado en los otros años anteriores. ¿No? Entonces, y caer en ese juego va a generar de que esta dicotomía hace de que nos conflictuemos en la misma población. Y por eso es que en las calles se observaba de que había unos que apoyaban y otros que no apoyaban a estas posiciones, a pesar de que el fin era único, que es justicia en sí mismo.
¿no? Entonces, lamentablemente, los gobiernos de turno, de alguna forma, buscan políticamente eh, direccionar su interés y direccionar su interés con los sectores que están a su forma de intervención. En el caso del gobierno del MAS, con las organizaciones sociales, y en el caso del gobierno de Yanine Áñez, con las corporaciones, ¿no? Corporaciones referidas al empresariado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leí en el chat que muchos decían, ¿qué pasó? Hay que perdonar a los vándalos de Al Alto, hay que perdonar a los que quemaron los buses. Ese tipo de posiciones siguen marcando polarizaciones solo en respuesta a discursos y narrativas trabajados por un ente de poder. Porque cuando tú reclamas justicia para moros y cristianos, porque ha habido una forma de imposición de un sector de poder, si uno es coherente con la palabra de justicia. Entonces, no se puede justificar en este caso a unos y ser blandos con otros, si uno quiere ser coherente y consecuente con lo que está reclamando. Y lo mismo pasa cuando se manda un mensaje direccionado, como lo que en algunos casos se ha visto varias producciones en el gobierno de Áñez, pero también se ha visto estas producciones como el Cártel de la Mentira en el gobierno de Evo Morales, cada uno haciendo su propia narrativa a partir de su verdad, pero donde los verdaderos víctimas, que en este caso es la población en sí misma, son los que de alguna forma tienen que posicionarse de manera crítica. Entonces, en marco a eso, es por eso que buscaban personas para victimizarlas y dar argumento a sus posiciones. Y una de ellas también ha sido Adriana Salvatierra, ¿no? Que para la narrativa del gobierno actual le es importante tener personas que alimenten este proceso de victimización para argumentar su posición como tal, ¿no? O decir, no le han dejado entrar. Sí, evidentemente ha habido una posición nefasta también del gobierno de Áñez en ese momento, pero eso no puede ponerse al igual de trato que, por ejemplo, las personas que han sufrido en Sencata y en Sacaba. Y no se está diciendo quién es más o quién es menos víctima, sino que hay otros que estaban en un momento de poder y otros no estaban en circunstancias de poder. Estaba la población en sí misma, en algunos casos movilizados y en otros casos estaban de paso por el lugar, pero han sido víctimas de estos intereses políticos de estos sectores como tal, en el caso del sector corporativo de Áñez o en el caso también de la cúpula masista del cual estaba rodeado y ha sido muy juzgado. Por ejemplo, los ministros y las ministras de Evo Morales en la gestión 2019 por las mismas organizaciones sociales, ¿no? Entonces, es bien importante tener claro eso, porque al final las personas quienes han fallecido han sido, en su mayoría, personas de condiciones de clase baja, si vamos en cuestiones de clase, y si vamos en cuestiones étnicas, eran aymaras quechuas, pero claro, como se ha ido con una campaña mediática, no se da valor a su vida en sí misma y se empieza a estigmatizar y deslegitimizar, ¿no? Su situación de derecho a la vida, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra ciudadana que esté dentro de este Estado republicano. Pero bueno, ahora se está poniendo otra vez en tela de juicio este tipo de situaciones, pero en marco de estas polarizaciones. Y lamentablemente caer en estos discursos polarizantes es simplificar estos sucesos, no solamente del 2019, sino también los sucesos que acaecieron anteriormente, no solo en los 14 años, sino también la cuestión de octubre de 2003. No olvidemos que hasta ahora esas familias de octubre de 2003 no encuentran justicia, pero sin embargo han generado transformaciones para este Estado plurinacional,
porque si no fuera el movimiento del 2003, no se hubiera gestado una nueva constitución política del Estado, una nueva institucionalidad como república plurinacional, porque se reconocen los dos, ¿no? Algunos dirán, pero unos dicen que no, si leemos la constitución, como país soberano se considera república, pero también reconoce la plurinacionalidad. Pero todo esto ha sido producto también de un proceso de lucha. Entonces, víctimas del 2003 aún sigue impune su situación de lucha, pero generaron transformaciones para todo el país. Hoy en día está pasando también con víctimas en diferentes gestiones que también se dieron en el gobierno de Evo Morales y que ahora se incrementaron más por la imposición de poderes con el gobierno de Áñez, pero donde los políticos utilizan sus estrategias para ponerse al igual de las personas del común que han sido limitada su existencia, al igual que niños o niñas, en el caso de Guarizata, por ejemplo, en 2003, que llegó una bala perdida. Entonces, o en el caso del Alto también, jóvenes y señoritas que estaban, bueno, en este caso jóvenes, cerca a la planta de Cercata, porque muchos de los que fallecieron eran jóvenes entre 18, 19, 20, 23 años. Entonces, esa situación de no garantizar el derecho a la vida, de inferiorizar, de sacar cuestiones burlonas, porque ha habido también cuestiones burlonas con cuestiones de memes, de publicaciones, y no tener una regulación ante aquello, ha hecho de que esto incremente y de alguna forma polarice y los únicos beneficiados sean los sectores políticos que ahora se victimizan para justificar sus errores, sus intereses individuales y colectivos en términos cupulares del MAS y en términos corporacionales del gobierno de Áñez, que ha representado esa derecha bastante nefasta, porque es lo que ellos tanto criticaban, pero cuando han tenido el poder han demostrado mucha ineficiencia en términos de gestión administrativa del Estado. Que ahora, por ejemplo, todas esas cuestiones de debilidad de gestión administrativa del Estado ya no se está poniendo sobre la mesa. Simplemente se está mostrando una señora Áñez que tiene situaciones de salud, sí, como cualquier otro también puede tener situaciones de salud, pero ¿y dónde se cuestiona los términos de corrupción que también han afectado a muchas familias? Como una entidad que debería garantizar la vida a todo un país en términos de gestión administrativa. Pero ahora no se habla de todas esas incapacidades, ¿no? Entonces, son cositas que también me gustaría analizarlas, y en el caso, por ejemplo, concreto que me decías tú, querida Coya, de Salvatierra, pasa lo propio, ¿no? Salvatierra sirve para el discurso victimizante de la cúpula masista. Sin embargo, no es cuestionada en el sentido de asumir órdenes, porque ella es lo que hace es asumir órdenes, donde de alguna forma esas órdenes hace de que todo el discurso político que ellos han profesado por años del patria o muerte se ha ido al tacho. Su patria o muerte se quedó en el discurso porque al final decidieron renunciar y buscar las comodidades de salir de la palestra política de manera coyuntural, pero quienes dieron el cuerpo fue el pueblo del común, ¿no? Y al final ser premiados para ciertas candidaturas y a otros no, dentro de un mismo instrumento político donde tendría que haberse afrontado y pugnado políticamente como clase política en esa coyuntura. No se está pidiendo que se pugne dentro de las calles, sino como clase política que correspondía estar, porque eran asambleístas, senadores y diputados. La clase política debe pugnarla con argumentos, con discurso, pero no se observó aquello. Y simplemente Gracias, limitaron Brisa. esa clase política a ese uso de victimización. Nos faltó tiempo. Es interesante el análisis que tú propones, muchas gracias. Claro, o sea, sí necesitan un personaje para reforzar su idea de víctima. Y creo que Adriana Salvatierra, en este caso, ha tenido que ocupar un lugar importante por órdenes también superiores de la élite masista, ¿no? Tenemos comentarios acá, vamos a hacer algunos comentarios cortos y una pregunta que
vamos a cerrar con eso. Aquí dice Mavisita Lin. Sinceramente, es grotesco que la señora Áñez use el hecho de ser mujer ahora para victimizarse y de hecho muchos de sus seguidores están manejando el mismo discurso para hacerla ver como indefensa. Paola Mary Yankee Mamani dice, gran verdad, Yanine y otras mujeres que pisan el poder se victimizan. Aquí hay otro comentario que me parece interesante. Valeria Coronel dice, el problema es que llevamos años viviendo un populismo donde se busca un enemigo externo para poder usar el papel de víctima, que necesita el apoyo y protección, y con eso se arman de poder enemistando a la población entre sí. Y por último, vamos a leer este comentario que, bueno, ya es una pregunta, ¿no? Pero que ya la respondió Brisa, sobre esta exigencia de justicia por los vándalos, entre comillas, que saquearon los módulos policiales, saquearon empresas, quemaron casas, etcétera. Creo que Brisa dio una respuesta oportuna. Y bueno, aquí me parece algo interesante, tal vez podríamos discutir, hacer un comentario sobre esto y ya finalizar. Es parte del populismo esta victimización, porque acá este comentario de Valeria, el problema es que llegamos años viviendo en populismo en donde se busca un enemigo externo. ¿Alguien quiere opinar? Yo creo que hay una relación, pero quisiera especificarla. Creo que cuando alguien que está en un espacio de poder se posiciona como víctima, entonces se está buscando deslindarse, borrar responsabilidades. En el caso de Yanine Áñez, posicionarse como víctima significa desconocer las masacres, significa desconocer su gestión para liberar a los militares con un decreto de cualquier responsabilidad a posterior. Entonces, siendo la víctima, no tiene que responder, no tiene que tomar responsabilidad. Lo mismo con Evo Morales. Si él es víctima de un golpe de Estado, que no estoy cuestionando ni posicionándome a favor del golpe, pero viendo a Evo Morales como víctima de un golpe de Estado, entonces nos olvidamos que ha perseguido la reelección a diestra y siniestra, que se ha pasado la Constitución por alto, que ha manipulado todo el poder que tenía a disposición para salirse con la suya. Entonces, es una herramienta para deslindarse de responsabilidades. Y lo último que quiero decir es que, bueno, creo que estamos en un momento en el que claramente, voy recordando, ¿no?, la famosa frase de Orwell, algunos son más iguales, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. En este momento, algunas víctimas son más víctimas que otras. Muchas gracias, Sharol, y bueno, agradecemos a todas las personas que han estado con nosotras. Es tan grato para nosotros poder compartir reflexiones, pensamientos, críticas con ustedes, y también a partir de lo que pasa en la coyuntura política. Nos despedimos hoy y nos volvemos a ver a la siguiente semana. Magalí, Magalí, si quieres decir algunas palabras antes de irnos. No, yo creo que ha sido importante lo que dijo Sharol, ¿no? Y creo que más bien los esperamos al siguiente programa y pues en un nuevo espacio de debate. Mayra. Igual, gracias por acompañarnos a todas las personas que se han conectado y gracias también a ustedes, compañeras. Brisa. Sí, que vamos a seguir con el análisis en las siguientes sesiones y que nos sigan acompañando. Muchas gracias, Brisa y Sharol. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos, siempre también agradecer a Hicha por el espacio y también a nosotras por un análisis que me parece tan importante, ¿no? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa por el Hicha a las 9:30 todos los lunes, Las Caras de Llama. Chao.